El pasado jueves, día 4 de febrero, se celebró la tercera Cumbre Española contra el Cáncer. Es un evento multitudinario que reúne a conocidos profesionales sociosanitarios, miembros de la industria farmacéutica, representantes políticos y pacientes, para juntos abordar los diferentes aspectos del proyecto oncológico en esta cumbre online. Tenemos al habla a Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Buenos días, Begoña, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Begoña? ¿Qué tal discurrió? ¿Qué te pareció la tercera Cumbre Española contra el Cáncer? Pues a pesar del formato diferente que nos imponen las circunstancias, estamos muy contentos porque yo creo que hemos aportado por lo menos posibilidades de soluciones y mucha información a tantas personas que lo están pasando mal, como somos los pacientes con cáncer y nuestras familias. Uh-huh. Pues como todos los años, efectivamente suelo asistir a esta cumbre para ofrecer información de interés para nuestros oyentes. Y este año, por causa de la pandemia, claro, ha sido online, pero igualmente resultó interesante, ¿no, Begoña? Pues yo creo que sí, francamente. No sé si es la pasión que me mueve, que yo la encontré muy interesante. Yo creo que fueron muy acertados los temas, muy acordes con el momento que todos estamos viviendo, porque a los pacientes con cáncer nos preocupa todo, pero la COVID está marcando nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma hablar de las vacunas, hablar de cómo podemos influir los pacientes y cómo podemos colaborar en la toma de decisiones sanitarias y qué está pasando con los pacientes con cáncer en este momento, me parece que son temas muy de actualidad, muy interesantes y que creemos que hemos acertado con el contenido. Ya, ¿qué repercusión ha tenido en la atención al paciente con cáncer en este momento la pandemia? ¿Cómo? Pues la verdad es que estamos bastante preocupados. No tanto con los pacientes ya diagnosticados, que están en seguimiento con oncólogos, con hematólogos, y que, digamos, ya tienen unos cauces y aunque tengan que retrasarles alguna prueba, algún tratamiento, está muy controlado porque los profesionales saben cómo gestionarlo, pero sí nos preocupa mucho los pacientes que no se están diagnosticando a tiempo. Yeah. Ahí juegan baza varias cosas. Por un lado está el miedo, puro miedo de las personas a acudir a los centros ante ciertos síntomas. A lo mejor minimizas la importancia de esos síntomas. Y luego las dificultades que tenemos con acceder a la atención primaria en muchos sitios, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en Madrid hay muchísimos problemas para acceder, te atienden por teléfono y esto hace que muchas veces los diagnósticos se estén retrasando. Según dice la Sociedad Española de Oncología Médica, hay un 20% menos de diagnósticos que los que había el año pasado en estas fechas. O sea, que esto es serio y esto quiere decir que hay muchas personas que van a quedar mal diagnosticadas y que en el momento de atenderlas, el cáncer va a estar mucho más avanzado y por tanto va a tener un peor pronóstico. Claro, porque posibilidades de supervivencia. Pues sí, porque también ha tenido efectos negativos, claro, por supuesto. La reducción de tratamientos en quimio y radioterapia ha influido ahí también, ¿no? Sí, ya digo que eso yo creo que está más controlado, ¿no? Pero se están dejando de hacer muchos cribados en cáncer de mama, en cáncer de colon. La detección estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar en diagnóstico y en detección precoz del cáncer. Y el mayor éxito que tiene el cáncer es una detección temprana. Eso es sabido que cuanto más avanzado está el cáncer, las posibilidades de curación y de superarlo son peores. Uh-huh. Pues pude comprobar que esto es bueno. Pude comprobar que existe mucha sincronía entre los diferentes clínicos que intervienen en la enfermedad y es muy esperanzador porque hay bastante sincronía entre ellos. Sí, la verdad es que entre los diferentes profesionales se sincronizan bien, pero en tiempos de pandemia es mucho más difícil también que esta sincronía se pueda conseguir, ¿no? Entonces, pues se están repitiendo pruebas, a veces no se llega a tiempo con las pruebas diagnósticas. Estamos viviendo una situación muy dura y muy difícil para otras enfermedades que no son la COVID. Ya, sí, porque puede ser el cáncer, que es de lo que estamos hablando ahora, pero no es la única enfermedad que se ve afectada. Ya, entre otros temas de interés que se habló mayormente fue en torno también a la vacuna contra el COVID-19 y
uno de los doctores intervinientes dijo que hay 5 veces más fallecimientos por cáncer que por COVID. ¿Tú crees que esto puede ser así? Sí, puede ser. Es que es así. Qué barbaridad. Es que el cáncer es una causa de muerte enorme, ¿no? Y tendríamos posibilidades de reducir mucho las tasas de mortalidad en cáncer, pero tendrían que pasar por unas políticas muy serias, por ejemplo, contra el tabaco. Sí. La mayor parte no todo el mundo que fallece por cáncer de pulmón ha sido fumador, pero la inmensa mayoría sí. ¿Y por qué está ahora incidiendo en la mujer el cáncer de pulmón como no incidía en los años pasados? Pues porque cada vez la mujer fuma más, empieza más pronto, y esto nos está ocasionando unos serios problemas. O sea, que es que sí que es verdad que por la COVID está muriendo mucha gente, pero también sigue muriendo mucha gente por cáncer de pulmón y de otros, y que sigue muriendo. Y también se habló de que el 21% se ha reducido la atención por el tema del COVID a los pacientes. ¿Tú crees que puede haber llegado hasta el 21%? Si lo ha dicho un profesional, tendrán datos. Yo ese dato no lo tengo. Sí que tenemos los datos de nuestros pacientes cuando nos han contestado en nuestro estudio, ¿no? Y la cifra era mucho más alta porque decían que tenían miedo de acudir a los centros y que tenían mucho recelo y que les habían puesto pegas. Y bueno, ¿deben vacunarse los pacientes? ¿En qué se quedó? Oncológicos de COVID. Uno de los doctores dijo que sí deben de hacerlo, pero claro, hay que valorarlo caso por caso. Es caso por caso, porque no es lo mismo estar en remisión de tu proceso oncológico que estar en tratamiento activo. ¿Con qué tratamiento estás en ese momento? ¿Cómo está tu sistema inmunológico? O sea, son muchísimas variables que hay que valorar y que esto lo tiene que hacer el profesional sanitario que nos atiende, nuestro profesional de referencia, bien sea el oncólogo, bien sea el hematólogo. Son ellos los que son garantes de la decisión final. Lo que sí está claro es que si tu oncólogo o tu hematólogo te dice vacúnate, tienes todas las garantías. Claro, eso es. Y si te dice que no, también, o sea, te dice que no por diferentes circunstancias que te afectan a ti y solo a ti. Y eso no lo podemos extrapolar ni a la vecina, ni a nadie que conozcamos, aunque tengan el mismo diagnóstico que nosotros, que cada persona es una y cada tratamiento, ahora que hablamos tanto de medicina individualizada, y pues eso, aquí lo que tenemos que hacer es hacer caso a nuestros profesionales, que son los que de verdad saben si podemos o no podemos. Efectivamente, porque ya lo habían dicho que bueno, pues que tienen que consultar, pero ahora yo digo una cosa, si te llaman del centro de salud, tienes que consultarlo con ellos, claro, si te puedes vacunar o no, porque te pueden llamar del centro de salud que te corresponda. Y en este caso, pues tendrás que... En este caso tienes que consultar con tu oncólogo, con el profesional que te llegue. Oye, me han llamado del centro de salud porque Eso tengo 80 años, por ejemplo, y me toca, pero como soy paciente y estoy en tratamiento estoy con o como soy paciente o largo superviviente hace tantos años que tuve el cáncer pero yo creo que la consulta la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. O sea, yo soy paciente, cuando me toque preguntaré. Claro. ¿Y cómo van los ensayos clínicos? ¿Se habrá avanzado en algo? Bueno, eso es difícil saberlo, y mucho menos ahora, ¿no? A ver, los ensayos ha habido parte que se han frenado, pero en la inmensa mayoría han seguido adelante. Yo creo que tenemos el gran esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios, que a pesar de todas las circunstancias no se han quedado atrás en este sentido. La inmensa mayoría de los ensayos han continuado y yo creo que ahí tenemos que dar las gracias, no a nuestros políticos, pero sí a nuestros profesionales. Pues hay otra cosa que te quería preguntar. ¿El paciente puede decidir formar parte de las decisiones que se toman en cuanto al cáncer? No. Me refiero con los médicos. No. A ver, el paciente, en teoría, y desde que se aprobó la ley de autonomía del paciente, en teoría el paciente puede decidir. Pero, ¿qué paciente hoy en día, con la información que se tiene y con el tiempo que se nos dedica a las consultas, tiene esa capacidad de decisión? Tienes parte de esa capacidad de decisión. Tú puedes decidir no tratarte si te dicen que la situación es mala,
tú puedes decidir tratarte, pero si te ofrecen 2 tratamientos, pues a lo mejor tú valoras qué efectos secundarios tiene uno, qué efectos secundarios tiene otro, pero hay mucha asimetría en el conocimiento que tiene un profesional sanitario y el paciente, ¿no? Por bien informado que esté, porque en el momento de la enfermedad tampoco sabes. Ya. ¿Y Entonces, es duro. se ha establecido algún protocolo para la atención durante la pandemia? ¿Algo especial? Yo creo que en líneas generales a nivel país no, que cada uno está haciendo el protocolo muchas veces que puede, porque es que no es lo mismo hablar de un hospital en un sitio que de otro hospital en otro, y estamos viendo que muchas veces hay unas diferencias de atención al paciente con cáncer importantes, no tanto por la voluntad de los médicos, que es que la tienen, sino por realmente las posibilidades que les ofrecen en el centro que desempeñan su actividad. Ya. Y en cuanto a la asistencia domiciliaria, ¿se puede controlar desde ahí la enfermedad en estos tiempos? Hombre, habría que hacer un despliegue importante y esto pasa por más financiación, ¿no? Podría ser, sí, pero si somos realistas y pensamos que nos están faltando profesionales en los hospitales, ¿cómo vamos a dedicar una población de profesionales sanitarios para la asistencia domiciliaria que se lleva muchísimo tiempo? Sería ideal, porque para muchas personas, especialmente las personas mayores con cáncer, que además tienen otras comorbilidades, que no solamente tiene cáncer el paciente con cáncer, que tiene más cosas. Puede tener más, ¿no? Más cosas. Claro, puede tenerlas y de hecho la mayoría las tienen porque el cáncer en su inmensa mayoría se produce en edades avanzadas. Ya. Entonces, lo normal es que pueda haber hipertensión, que pueda haber diabetes, que pueda haber otra serie de comorbilidades. ¿Sería ideal? Sí. ¿Es posible? Pues dependerá de los recursos que nosotros como españoles nos queramos permitir dedicar a la atención sanitaria, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión importante, no ya solo en cáncer, sino en muchas otras enfermedades, que a mí me encantaría que cuando votemos me dijeran dónde quiero que vayan mis impuestos, si quiero que vayan a la sanidad, o que vayan al ejército, o que vayan a hacer aeropuertos o carreteras. Y yo creo que si todos tuviésemos esa posibilidad de opinar, de razonar y de votar, pues a lo mejor dedicábamos un poquito más a la sanidad. Porque yo creo que si hay 3 pilares fundamentales en un país, son la sanidad, la educación y la justicia. Efectivamente, se recalcó que hay que invertir más en investigación, que ojalá se aceleren ahora más también las investigaciones después de las vacunas del COVID, pues que le toque a otras también, otras patologías del cáncer, de las enfermedades autoinmunes, pues de todo esto. De muchas enfermedades, ¿no?, que nos afectan a todos. Sí. Y que nos pueden afectar a cualquiera en cualquier momento de nuestras vidas. Que muchas veces nos creemos como supermanes, ¿no? Hasta que un día la vida te da una bofetada y te dice, sitúate aquí, que tú también eres mortal y que tú también te puedes enfermar. Ya lo creo. Y esto, cuando nos pasa y cuando lo hemos vivido, a lo mejor lo entendemos. Los que no lo han vivido, pues seguramente tienen la soberbia del sano. Que parece que nunca va a ir con ellos, pero también va, También va. Y esto del cáncer, lamentablemente en primera persona o en un ser querido, por la incidencia tan alta que tiene, nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas a todos. Y yo creo que es una reflexión importante hacer, Y según las estadísticas, pues por ahí anda, sí. Sí, un hombre de cada 2 y una mujer de cada 3. Y eso está ahí, ahí avanza poco, ahí va avanzando poco. Y el cáncer cada vez hay más casos, afortunadamente también porque el diagnóstico cada vez es mejor, ahora a lo mejor parece que va a haber menos porque el diagnóstico es peor, pero los resultados en salud van a ser peores. Claro que hay más casos, pero la investigación, pues bueno, sigue más o menos por el estilo. Sí. Aunque tendríamos que hacer mucho más esfuerzo colectivo, todos, en investigación y exigirlo, exigir que, oye, que las partidas de investigación estén en las enfermedades que más nos castigan
y que más daño hacen. Pues sí, pues yo creo que una buena oportunidad estas cumbres que se celebran, porque ahí intervienen muchas personas, bueno, muy relevantes y que tienen mucho que ver en esto. Yo creo que esto es buenísimo, ¿no? El continuar haciendo las cumbres, tanto si se puede presencial como si tiene que ser por online, pero desde luego es importantísimo. Y nosotros, desde luego, nuestra voluntad y nuestra intención es no dejar que se dejen de celebrar, tanto las cumbres como el congreso que hacemos en noviembre. Son actos muy importantes en los que movilizamos muchas opiniones a mucha gente, y yo creo que al final esa lluvia que a veces parece tonta, ¿no? Es como el calabobos que al final te moja. Pues yo creo que es importante que sigamos insistiendo, aunque sea un calabobos, aunque como pacientes tengamos la fuerza que tenemos, que no es toda la que desearíamos. Pero tenemos que seguir ahí, porque pacientes somos todos y aquí trabajamos hoy por los pacientes del mañana, porque los que ya somos pacientes, digamos que el camino ya lo hemos andado. Ya. Pero hay muchas personas que mañana van a ser pacientes con cáncer y que cuanto más avanzados estemos, mejor les va a ir. Ya. ¿Y qué nos puedes decir de los tratamientos que tienen que aprobarse por la Agencia de Medicamento? Que me parece que hubo demoras sobre 15 meses en 2020 y se ha aprobado un medicamento oncológico que entre 6 solicitudes se ha aprobado 1 o 2 o algo así. Bueno, pues la agencia, a ver, la regulación es muy difícil en nuestro país, y especialmente en nuestro país, porque normalmente primero se aprueba en la agencia americana y en la agencia europea. Una vez que el fármaco está aprobado en la Agencia Europea del Medicamento, digamos que ya está autorizado para Europa, para la Comunidad Económica Europea. ¿Qué ocurre? Que luego cada país entra en un proceso de fijar el precio y reembolso de ese fármaco con la compañía que lo fabrica, ¿no? Y ahí estamos teniendo muchísimos retrasos, muchas demoras, y en ocasiones pues tardamos mucho en poder acceder. Sí que es cierto que a veces hay algunas fórmulas como el acceso expandido, los ensayos clínicos, la medicación extranjera, que una vez que está regulado se puede acceder, pero es todo muy tedioso, muy largo, muy burocrático, y al final no todas las personas que pudieran beneficiarse de estos nuevos fármacos llegan a tiempo. Y esa es parte también de nuestro trabajo como asociación de pacientes. Claro, y por otra parte, parece ser que la agencia farmacéutica se ha adaptado bastante al papel del paciente. La agencia española. Uh-huh. A ver, la agencia española está haciendo un esfuerzo importante, y yo misma formo parte del Comité de Seguridad de Medicamentos Humanos, y se nos escucha, y de verdad que se me pregunta y se escucha. O sea, eso hay que decirlo, porque yo creo que ha sido un avance importante. ¿Todo lo suficiente? Pues seguramente no. Tendremos que seguir avanzando, dando pasos, y cada vez intentando que haya más y más personas, pacientes, que sean capaces de representar pacientes y que tengan la formación para estar ahí en un nivel de interlocución que no parezcamos floreros que nos ponen de adorno, sino que de verdad se tienen en cuenta nuestras opiniones. Claro. Y como recomendación, ya por último, casi nos falta un mensaje que nos quieras dar, pero antes quería preguntarte, y como recomendación, cuidado con los bulos, ¿no?, que corren en este momento por las redes sociales, que es una situación seguramente muy compleja, que se presenta en cuanto a las vacunas, y siempre consultar también con especialistas en vacunas y con medicamentos, claro. Pues seguramente sería el último mensaje que yo daría, porque es tremendo cómo se aprovechan algunas falsas terapias, algunos vendehumos de los de toda la vida del bálsamo de Fierabrás, es que esto sigue existiendo, y que se aprovechan de la vulnerabilidad de un paciente con cáncer para colocarles cualquier cosa, y muchas veces te lo enmascaran bajo la naturalidad de lo que están dando, que está aprobado científicamente, y luego es mentira. Muchísimos términos que utilizan como para envolver a las personas, y de hecho nosotros es algo que ya hace
pues 4 o 5 años hicimos el primer libro de mitos y pseudoterapias en torno al cáncer y estamos muy alarmados de la cantidad de personas a las que tenemos que orientar cuando se dejan. Y muchas veces cuando hablamos de estas pseudoterapias, de estos engañabobos, nos pensamos, hombre, es que es la gente que tiene poca cultura, que no es que, pues no, mira, pues muchas personas con una cultura muy alta y con un buen nivel adquisitivo caen en todo esto. Qué horror, qué poca conciencia, ¿verdad? Para quien pone todos estos bulos, qué poca conciencia. Además tienen una capacidad infinita de que les desmonten una página web y montar otra, de cambiar el nombre a las sustancias, de el que te vende lejía como que te va a curar el cáncer, como los de la bioneuroemoción que te dicen que abandones todo lo mundano, toda tu familia, tu trabajo, tus amigos. Bueno, estamos locos. Horrible. Y es muy difícil luchar contra ello, pero ahí nosotros sí que no bajamos la guardia nunca. Ya, me alegro. Pues ya como recomendación nos ha quedado muy clarito esto. Bueno, nos ha quedado claro en este sentido, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora quiero algún mensaje que nos puedas dar para nuestros oyentes, además. Hombre, pues yo no quisiera, porque a veces parece que cuando hablo tiendo a ser negativa porque saco a flote las cosas más duras, ¿no? De lo que estamos pasando. Aún así, tenemos que pensar que estamos en un país privilegiado, que tenemos una muy buena sanidad para los pacientes oncológicos y sobre todo que tenemos unos profesionales expertos en oncología y hematología excepcionales, al mismo nivel que en cualquier país de los más desarrollados. Y yo creo que es a ellos a los que tenemos que agradecerles el estar vivos muchos y los grandes éxitos que tiene nuestra sanidad. Pues efectivamente, Begoña, pues es cierto y me alegro muchísimo que nos hables así. Así es que nada, es un doble placer haberte tenido con nosotros y gracias de nuevo. Hemos hablado con Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Así es que me alegro muchísimo haber hablado contigo y hasta otro día. Que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Igualmente.